Hola a todos. Bueno, ¿qué hacer hoy en Málaga? Hoy en noviembre hace un día fantástico para venir a visitar el Torcal de Antequera. Te pierdes en la inmensidad. Mira qué chulo. ¡Una cabra! Mira. Espera un momento que voy a coger la otra cámara para acercar un poquito mejor y que haga zoom. Vale, antes que se me vaya. Ahora nos vemos. Sí, ahora nos vemos. Ahí está. Ay, que viene papá. Mira, y viene a saludarnos. Hola, pequeña o pequeño, no lo sé. ¡Guau! ¡Cuántos buitres! ¡Wow! Allí arriba. Chicos, venid temprano que esto se peta, ¿eh? Y si no, toca ir en autobús. Bueno, hay un autobús que va directamente desde el parking de abajo al parking de arriba y cuesta 1,55 para el que no tenga parking. Y allí está el centro de visitantes. Hay restaurantes, la tienda de regalos, incluso un observatorio para las estrellas. Las rocas del Torcal, todo eso de ahí abajo, incluso se ve allá al fondo el mar. Fijaos qué extensión tan gigante, de dónde estamos. Y lo que os quería contar es que todo esto estaba debajo del mar. La mitad de la península ibérica estaba debajo del mar. Toda esta roca de aquí es roca caliza. La roca del Torcal empezó a formarse hace 200 millones de años. Y tú dices, ¡qué barbaridad!, ¿no? Pues sí, qué barbaridad. Pues para que os hagáis una idea de cuántos son 200 millones de años en la edad de la Tierra, era cuando todos los continentes estaban unidos en Pangea. ¿Y te vamos a creer porque lo digas tú? Pues no, ¿verdad? Pues ahora mismo os voy a enseñar la prueba y mirad qué es lo que tengo por aquí. ¿Lo veis? Es una amonites. Bueno, os iba a decir que es un fósil, pero en realidad no es un fósil. Es la huella que ha dejado el fósil. Mira, ¿veis qué chulo? Estos de aquí son los tabiques y estas de aquí las cámaras de separación. Les servía para que el animal tuviera más resistencia a la presión del agua. Lo que es la parte de la cabeza y de los tentáculos iba aquí abajo. La concha la tenía arriba y él iba abajo y se iba moviendo así. Súper chulo. Sí, bueno, ¿cómo se ha formado un fósil, no? Imaginaros que la mente está vivo, y este es el mar, ¿no? Y ahora coge el animal y se muere y cae en el fondo. El fondo del mar, después de miles de años que le siguen cayendo sedimentos encima por la presión, se convierte en roca. Cuando todo esto emergió, quedó a la intemperie y ya solo queda la huella, porque ha venido alguien y ha hecho y se lo ha sacado y se lo ha llevado a su casa. Sí. Ya está prohibido llevarse los fósiles, pues para que todo el que venga los pueda ver. Desde este año todas las sendas del Torcal están abiertas al público y bajo vuestra responsabilidad de no perderos, porque todos los años siempre se pierde algún senderista. Mira, yo porque acabo de encontrar otra vez el sendero, ¿veis que es como naranjita? Sí, ahora se ve muy claro, sí, pero hace 5 minutos me he metido por ahí intentando buscar el sendero y no había manera. Una cosa sí que os recomiendo a todos, una visita guiada. Es que si venís y solamente os dais un paseo, bueno, es muy espectacular, totalmente parece que ha venido a otro planeta, increíble la roca, ¿no? Pero nada que ver con todo lo que os pueden contar. Y hoy voy a hacer la del laberinto. Y os cuento un poquito a ver. Pero espero no perderme. Es que hoy tengo ganas de aventura. A ver si lo encontramos. ¿Pero para la derecha o para la izquierda? Bueno, y aquí cuando menos te lo esperas, se abre ante ti unos senderos espectaculares. Mirad.
No me digáis que no os dan ganas de perderos aquí. Mira aquella pareja de allí que se ha subido arriba a ver todo. Y de un día totalmente soleado nos metemos ahora de nuevo en el laberinto. Fijaos, qué paisaje, de verdad, qué paisaje más único, ¿eh? Fijaos. Parece realmente de otro planeta, ¿eh? Y la paz que se respira aquí, espectacular. Me da ganas de decir, ¡soy el rey del mundo! Fijaos que estoy por fin en el laberinto, dentro de las rocas, que es que no se ve dónde estás ni nada más. Tío, ¿no os parece un sitio espectacular? Joder. Súper chulo, súper chulo. Mira más que yo soy pequeña. Pues que ya no entra aquí, ¿eh? Estoy escuchando las cabras. Ahí estáis. Está a 4 metros. Una cabra montesa. Nos mira. Ay, que se va a sentar. Está haciendo un pipí. Me quería que se iba a sentar. Me ha recordado a mi perra. Ya. Fuera, fuera. Uy, que se van a pelear y todo. Le está enseñando la lengua. ¿Veis ahí? Pues no hay nada, pero ahí sí que hay. Hay una cueva donde vivió un hombre durante 30 años en la Guerra Civil Española. Nos asomamos. A ver, la cueva. Fijaros por dónde hay que meterse. ¡Qué chulo! Mirad por ahí. Pues mira, ¿sabéis lo que es esto? Es un majuelo. Bah, sabe como ácido, bastante ácido, como manzana ácida. Un poco a vino, ¿no? Sabe a vino. En la época de la hambruna se comía mucho, pero claro, nada más que tenían otra cosa, pues lo preferían, ¿no? Y hay un dicho que es: majoleta, majoleta, pues el cubo de avena. Estaban ya hartos los pobres. Fijaros lo que me acabo de encontrar, ¿eh? Que me he sentado aquí para que está esto un poquito más resguardado detrás de estas rocas. Y fijaos lo que me acabo de encontrar. Es un fósil real de amonites. Mirad, ¿veis que está? Hay un trozo que está roto, pero aquí está la piedra. ¿Veis el amonite en sí? Bueno, pues ya tenemos nuestro primer fósil de amonites. Y mirad lo que he encontrado. Mirad lo que he encontrado. Bueno, conclusión hoy en el Torcal de Antequera. Un sitio espectacular, cabras por el camino. Es un sendero lleno de sorpresas, ¿eh? Bueno, aquí veis un trocito del monumento natural del Tornillo. Y es esto de aquí. Esta piedra me encanta. La tengo fotografiada con niebla. Pero mirad qué tarde. ¿Dónde está el orangután? Aquí, ¿lo veis o no? Con el puño y el gorro. Oh my god. Oh my god. Y luego cómo me voy a bajar, Dios mío. Oh. Y después cómo me bajo. A ver. No. Después no me voy a poder bajar yo sola, tío. Y por ahí tampoco.
No está fácil. Que no me quiero matar. No soy ninguna escaladora, ¿no? No, no lo es. No es más fácil, ¿no? No puedo subir. No puedo. No he podido subir. No.